en los estudios hay, digamos, dos corrientes en los estudios científicos. La corriente que explica todo desde la versión nihilista, digamos que solo existe la materia y lo rebuscan mucho todo para intentar buscar una explicación que no sea la de admitir la conciencia, y luego esta rama que yo he explicado, he comentado, por ejemplo, a Peter Fenwick, a Sam Parnia, a Pim Van Lommel. Ellos, siendo científicos y teniendo conocimientos de neurociencia, sí que han admitido, por ejemplo, hay un concepto que se llama conciencia no localizada, que es una manera técnica de decir que la conciencia no reside en el cuerpo físico. Entonces, si van hacia ese sentido, yo estaré de acuerdo con ellos, porque será un soporte, digamos, con palabras técnicas para explicar algo que ya intuimos de una manera natural, ¿no? Si esos hallazgos acaban llegando a la conclusión de que la conciencia no reside en el cuerpo físico, estaré de acuerdo con ellos. Pero si intentan perpetuar el modelo de que la conciencia reside en el soporte físico, yo no puedo estar de acuerdo con eso, aunque sea muy rebuscada la explicación. Yo, por ejemplo, pondría el caso de un neurocientífico, neurocirujano, que es Eben Alexander, para ver cómo uno puede hacer un cambio de la noche a la mañana, de ser totalmente materialista a totalmente espiritual, sabiendo lo mismo, bueno, teniendo los mismos estudios el día de antes y el día de después, aunque podemos decir que son unos meses. Resulta que este hombre tenía la visión de que las experiencias cercanas a la muerte, eso se puede explicar por mecanismos neurológicos, que no hace falta admitir que exista ningún alma ni nada de eso. Y resulta que va y tiene un problema físico, se queda en muerte clínica y luego en estado de coma, ¿vale? Y está unos meses en coma. Y al cabo de unos meses despierta, ¿no? Y cuando despierta, el hombre dice, mira, todo lo que os había dicho, o todas las creencias que yo tenía y las teorías que yo creía que eran las correctas sobre el tema de la conciencia y todo esto, y de que no existía, que era todo fruto de la actividad cerebral, es mentira. ¿Por qué? Pues porque yo ahora me he muerto, he ido al otro plano, me he salido del cuerpo, he visto un mundo allí, he visto lo que hay allí, y ahora os vengo y os digo que no es así. Me he equivocado. ¿Por qué? Porque yo ya he vivido fuera del cuerpo, y eso ha sido real. Entonces ahora os cuento lo que he vivido. Entonces, si buscáis Eben Alexander, Eben con B, Eben Alexander, encontraréis su libro donde cuenta lo que vivió. Y es la misma persona, ¿eh? Con los mismos estudios antes y después, pero con un conocimiento que no se aprende en los libros ni con los aparatos, sino la vivencia personal. ¿Qué sería una experiencia cercana a la muerte? Primero, recordaros que es una experiencia que tienen personas que han estado clínicamente muertas. Su corazón se ha parado, su cerebro deja de funcionar y dejan de respirar. Lo habitual es que esto sea la muerte definitiva. Sin embargo, hoy en día, gracias a los avances de la ciencia, pues sabéis que existen técnicas de reanimación bastante potentes, por ejemplo, con el uso de desfibriladores, que permiten revertir estados, por ejemplo, de paro cardíaco. De manera que, en cierta manera, esto ha permitido pues, que este tipo de experiencias sean más frecuentes que en la antigüedad, aunque en la antigüedad también pasaba. Entonces, estas personas que consiguen ser reanimadas de ese estado de muerte clínica, algunas de ellas experimentan una experiencia que tiene una serie de etapas que son comunes y que ahora vamos un poquito a describir. La primera etapa de la experiencia cercana a la muerte sería la separación del cuerpo. Es decir, esas personas experimentan que se separan del cuerpo, como si se salieran de él, como si se quitaran un vestido, y fuera del cuerpo siguen siendo ellos, siguen sintiendo, siguen pensando y percibiendo todo lo que ocurre a su alrededor. La diferencia es que ya no lo hacen a través de los sentidos físicos, no se sabe exactamente cómo lo hacen, pero no es a través de los sentidos físicos. Por ejemplo, si estaban viviendo alguna situación de muerte clínica a consecuencia de un accidente y han tenido algún tipo de trauma o se han roto huesos o
tienen algún tipo de dolor, al salir del cuerpo dejan de sentir el dolor. Pero, como digo, siguen viendo, escuchando y percibiendo todo lo que ocurre a su alrededor. Una vez salen del cuerpo, algunas de esas personas experimentan una especie de viaje, como si fuera a toda velocidad a través de un túnel. Algunos lo describen como un túnel, otros no, pero sí que la sensación de viajar a toda velocidad es bastante común. Al final de ese viaje llegan a un lugar que describen como un lugar de mucha paz, de mucha luz, un lugar donde se sienten maravillosamente y del cual no se querrían ir. Y en ese lugar suelen tener un encuentro, o bien con seres queridos que ya han fallecido, o bien con seres que ellos reconocen como sus guías. Y en ese encuentro tienen un diálogo donde se les dice que todavía no ha llegado su hora y que se tienen que volver al cuerpo y continuar con su vida. Y es entonces cuando súbitamente regresan al cuerpo y al meterse dentro de él recuperan las constantes vitales. También suele haber una especie de rememoración rápida de todo lo que ha sido su vida, como a toda velocidad y hacia atrás, desde el momento actual hasta el momento del nacimiento. Una vez regresan al cuerpo, pues aparentemente su vida continúa con normalidad. Sin embargo, algo dentro de ellos ha cambiado. La primera cosa que cambia es que dejan de tenerle miedo a la muerte, porque han echado un vistazo y lo que han visto pues tiene bastante buena pinta. Por lo tanto, no hace falta asustarse. Otra cosa que cambia, experimentan un cambio de valores. Generalmente las personas estamos muy preocupadas por los aspectos materiales de la vida. Pues trabajar para pagar la hipoteca, para sobrevivir, que eso está muy bien. Hay gente que quiere ser rica, quiere ser famosa, ser sexy para ligar más, todo el mundo machacándose en los gimnasios para tener tableta de chocolate, ese tipo de cosas. Sin embargo, estas personas que han vivido todo esto, pues a este tipo de cosas, para ellos empiezan a ser banales y empiezan a darle la mayor importancia a las relaciones personales, a las relaciones de sentimientos, y empiezan a valorar mucho vivir de acuerdo con sus sentimientos. De hecho, una de las cosas que comentaba una investigadora que se dedicaba a este tema era el hecho de que muchas de ellas, cuando vuelven, rompen su relación de pareja. ¿En qué casos? En los que no había amor en la relación de pareja. Y entonces es como que esa experiencia les ha hecho darse cuenta claramente de esto y entonces pues se atreven a dar ese paso. Ese entre otros cambios. Sobre todo valoran mucho el hacer cambios internos para ser mejores personas.